salud mental. Muy buenos días, muy buenos días. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Le bendigo de manera especial. Hoy estamos aquí, gloria a Jesús, como cada día, escudriñando la palabra de nuestro Señor, leyendo su palabra como dice la Biblia de que debemos leer la palabra de Dios todos los días. No a veces, no, sino todos los días. Aleluya. Y entramos y estamos leyendo tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, recordando que vamos por el capítulo 13 del libro de Mateo. Es una victoria, gloria a Jesús. Vamos avanzando con ese libro, el libro de Mateo, y vamos por el capítulo 13. Vamos a comenzar inmediatamente y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús narra la parábola del sembrador. Que el Señor añada bendición a su palabra en el nombre de Jesús. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la abrogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábola? Respondiendo, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado saber. Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sanes. Pero bienaventurados sois vosotros, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del Señor, la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es
el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero volver al 21 para que detallemos un poco esa parte de ahí que dice, pero no tienen raíz en sí. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vemos claramente ahí como nos dice la palabra que muchas personas son destruidas al momento de llegar la tormenta, la persecución, al momento de llegar la aflicción. Y es que la aflicción y la tormenta diaria acaban con cualquier persona si no está fundamentado firmemente en la roca. Y es lo que la Biblia nos dice aquí. Ustedes no son de aquellas personas que cayeron entre pedregales. Tú fuiste sembrado en buena tierra para que des fruto a 100 por 1. Dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Jesús narra la parábola de la cizaña. Dice, los refirió otra vez la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde apareció esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pasamos al versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas.
Qué importante, qué bonito. La más pequeña viene a ser la más grande. Dice Jesús, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor. Y así le pedimos al Señor que nos ayude a crecer en Él, que nos ayude a crecer grande y fuerte, que seamos fuertes contra los vientos y contra la tormenta que llegan a nuestras vidas. Y es que el que no quiera tener problemas, pues que no nazca, ¿verdad? Porque problemas van a haber. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo, y si Dios venció, nosotros también vamos a vencer en el nombre de Jesús. Y sí, yo estuve escuchando unas palabras del predicador Gigi Ávila, y él también decía, si usted no quiere tener problema, pues váyase para el cielo, porque aquí en la tierra problema es lo que hay, y es una realidad. Problema es lo que hay. No creas tú y no puedo creer yo que vamos a llevar este evangelio y que vamos a caminar sin haber problema. No. Problemas van a haber, pero sí Jesús va a estar ahí para ayudarnos. Y confiamos en que Él es el que calma todo tipo de tormenta que se levanta. Toda boca que se levanta para querer destruirnos, Dios es quien la enmudece. Amén. Solamente Él. Así que cuando nosotros tengamos dificultades, problemas y queramos abandonar, vamos y refugiémonos en el Señor, que Él nos va a dar nuevas fuerzas para continuar. Dice la palabra de Dios en el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, dice, abriré mi boca en parábolas. Y sin parábola el Señor no les hablaba desde la fundación del mundo. Bien, entramos al versículo 36, que dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arrancan las cizañas y se quemen en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Versículo 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla.
y sentando recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Versículo 53 del capítulo 13 de Mateo dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Volvemos a leer esa parte. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tremendo. Entramos al capítulo 14 del libro de Mateo. Dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Versículo 13. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantándose los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron
lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 22 del libro de Mateo capítulo 14 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermosa palabra. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando les conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aleluya. Todo el que toca al Señor queda sano, queda libre, queda libertado. Qué hermosa palabra, hermosa la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios le bendiga mucho. Hemos llegado hoy solamente al final de la lectura de hoy. Bendecimos al Señor de manera especial. Agradecemos que usted esté ahí junto con nosotros día a día. Soy su hermana Cecilia Jiménez y mañana a esta misma hora estaremos aquí en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.